Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Educarte Fiscal, que se transmite por IMEFI TV. Y es un gusto para mí contar con la presencia de mi compañera y amiga, la maestra Jessie. Jessie, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Alex, muy bien, gracias. ¿Cómo se encuentran, amigos de Educarte Fiscal? Pues esperemos que se encuentren bien también. Enviamos un cordial saludo a nuestro amigo Luis Morales, el cual nos encuentra acompañándonos el día de hoy por motivos de trabajo. Sin embargo, te esperamos aquí, esperamos que estés aquí la próxima vez, amigo. Pues bien, el día de hoy traemos un tema que es, creo que de vital importancia. Ha generado cierto ruido, Jessie, en cuanto a las redes sociales. Ya sabes que en Radio Pasillo la información avanza a 1000 por hora, ¿no? Entonces tenemos ciertas propuestas de ley que tienden a beneficiar la vida de los trabajadores. Claro, sí. ¿Cuáles son estas que podemos comentar, Jessie? Pues bueno, creo que dentro de las que más ahorita ha llamado la atención es la reducción de la jornada laboral, Alex, porque pues creo que todo mundo o en todas las empresas donde acudimos se escuchan a los trabajadores que cuándo va a empezar la reducción de la jornada laboral, qué va a pasar, a qué horas vamos a entrar, a qué horas vamos a salir, y creo que es una de las que ahorita está como llamando mucho la atención. Digo, aquí hay otras también muy importantes, pero creo que ahorita... No nos adelantemos, vámonos paso por paso. Si bien es cierto, esta propuesta todavía está en discusión, es más, ni siquiera se ha aprobado para entrar a discusión. Sin embargo, como genera cierto interés colectivo, sobre todo en el sector laboral, pues, en los trabajadores, pues ellos dicen, oye, ¿ya cuándo tengo que trabajar menos, no? Así como sucedió, por ejemplo, con las vacaciones, ahora la jornada laboral, pues es un tema de todos, ¿no? Hay ciertos puntos que debemos determinar, considero yo, pues, para empezar a entrar en materia. Sí está la propuesta de que la jornada laboral se reduzca de 48 horas a la semana a 40, teniendo en cuenta que va a haber 2 días de descanso, Jessie. Así es. Actualmente, la normatividad laboral nos establece que por cada 6 días trabajados, 8 horas cada uno, tendremos derecho a un día de descanso, el cual conocemos como séptimo día, ¿no? Así es. Entonces, partiendo de ese principio, tendremos que analizar las dos vertientes de esta misma situación. En principio, el beneficio que significa para los trabajadores. Y la segunda vertiente, pues, es evidentemente la carga que van a tener que absorber los patrones y empleadores. ¿No es así, Jessie? Sí, en efecto, porque finalmente dices, bueno, para los trabajadores, pues es un beneficio grande, ¿no? Porque dicen, bueno, ya nada más voy a trabajar de lunes a viernes, o bueno, de acuerdo a lo que establezcan con sus patrones cada uno, ¿no? Cómo va a ser su jornada laboral. Pero van a decir, pues voy a descansar 2 días, ¿no? Y ahí entonces entramos en la cuestión de, y bueno, y realmente ese tiempo va a servir para poder tener esa productividad dentro del trabajo y poder sacar ese trabajo en tiempo y forma, o en este caso el patrón va a requerir la contratación de otros trabajadores para cubrir ese lapso. Digo, son como muchos, de alguna manera, aspectos que pueden surgir con respecto a esta reforma, ¿no, Alex? Sí, por supuesto. O sea, el tema es muy amplio. O sea, de entrada, el beneficio es directo para los trabajadores. Claro. O sea, de entrada, evidentemente, si van a trabajar menos horas, ahora el planteamiento que está estableciendo es precisamente que es tendiente a incrementar la productividad. Pero déjame te digo, Jessie, que México no se encuentra entre los países más productivos, Sí, ¿no? claro. O sea, digo, sé que esto podría no gustarle a muchos de las personas que nos acompañan, pero México no se identifica propiamente por ser un país productivo. De hecho, es de los países menos productivos. Sí, en el ranking, y también, ¿no? hace mención la Organización Mundial de la Salud, que son de los países que más horas de trabajo tiene, ¿no? O sea, y es por eso que, bueno, ahorita esto de la Pero jornada, no porque sean más horas de trabajo quiere decir que somos más productivos. ¿no? O sea, Claro, en es efecto. que pensamos que así debiera de ser, ¿no, Sí, Jessie? pero no. Pero no es en definitiva. Luego, entonces, pues, la finalidad
de esta propuesta es precisamente alcanzar, por ejemplo, lo que se plantea es que haya un menor agotamiento por parte de los trabajadores a efecto de que al reducir la jornada de trabajo se incremente la productividad, pero esa mecánica, o sea, esa causa-efecto no necesariamente está relacionada. O sea, ¿a qué es a lo que vamos? Hay que hacer un análisis. Esto está como propuesta, lo aclaramos, o sea, no estamos diciendo que todavía esté aprobada ni por diputados ni por senadores, no, no lo es así. Sin embargo, desde mi punto de vista muy personal, dado que estamos viviendo tiempos electorales o electoreros como algunos querramos verlo, pues esto implica necesariamente que este tipo de modificaciones, este tipo de propuestas que surgen en este momento, pues sean tendientes de alguna manera a contribuir el ámbito político y social en el que estamos viviendo. ¿No crees así, Jessy? Sí, por supuesto, Alex. Digo, en definitiva, básicamente ahorita que se viene una jornada electoral precisamente pues este tipo de propuestas pues las sacan con toda la intención de que pues haya más votos, ¿no? Y al final del día pues sí, el trabajador tiene este beneficio o puede tener este beneficio con esta reducción laboral que en la jornada, ¿no, Alex? Entonces aquí pues digo, dentro de los cambios positivos que pudieran haber, pues es que el trabajador pues tenga menos estrés laboral, tenga mayor tiempo de descanso, mayor convivencia con la familia, tenga tiempo para hacer otro tipo de actividades y que bueno, esos beneficios pues de alguna manera puedan beneficiar la productividad, ¿no? De cada una de las empresas donde ellos están laborando, ¿no? Sí, concuerdo contigo, Jessy, pero cuando estamos hablando de que es beneficio para el trabajador, estamos hablando de que lo tiene que pagar en este caso el empleador, el patrón. ¿Y cuáles son estos costos? Por ejemplo, la prima dominical. Existe una prima dominical para todos aquellos trabajadores que cumplen con una jornada laboral de 48 horas, sin embargo que su día de trabajo es el domingo. Por ejemplo, empresas de servicios, empresas turísticas, donde cuando más trabajo tienen es precisamente los fines de semana, ¿no, Jessy? Sí, claro. Entonces, ¿qué sucedería o qué problema acarrearía en este caso si ya tenemos una prima dominical? También debiéramos de tener entonces una prima sabatina, ¿no, Jessy? Claro. Porque sí. estamos haciendo que el trabajador labore en un día que le corresponde de descanso, ¿no? ¿Eso qué implica? Pues un mayor costo, hacer cambios en el aspecto operativo precisamente, porque quiero regresarme un poco. Si de por sí el incremento de las vacaciones en el aspecto operativo de los contribuyentes, de las empresas, vino a modificar porque tuvieron que contratar una mayor cantidad de personal, porque tuvieron que entrar en costos de capacitación, porque precisamente en lugar de irse ahora el trabajador de vacaciones el primer año cumplido de 6 días, pues ahora se va 12 días. ¿no? Sí, entonces, y son 12 días continuos, que de acuerdo a lo que nos establece ley, tendría que tomar sus 12 días. O sea, no se puede ir 3 y luego se puede ir la diferencia, ¿no? Evidentemente así puede ser. Pero ese tipo de problemática también tendría que afrontarla entonces el empleador en caso de que se apruebe una reducción de jornada, porque tendría que estructurar su modelo operativo a efecto de poder seguir trabajando. Entonces, a ver, por un lado, este tipo de propuesta de reducir la jornada de trabajo invariablemente, repetimos, sí beneficia al trabajador, pero termina afectando las cadenas de producción de las empresas, de los contribuyentes, en el sentido que son los generadores de los trabajos. Entonces, yo creo que principalmente, perdón Alex, yo creo que principalmente para las micro y pequeñas empresas, no para las pymes, o sea, es donde les están pegando con todo, porque al final del día pues dices, bueno, tienen que contratar nuevo personal en el caso de las vacaciones que mencionabas, ¿no? Porque pues ¿quién va a cubrir, imagínate, ese periodo donde antes pues las vacaciones a lo mejor las iban tomando poco a poco, ¿no? Y ahorita con todo esto, con estas reformas, pues obviamente vienen a cambiar todo, ¿no? Incluso hasta para los contratos, o sea, el hecho de que entre esta reforma en la reducción de la jornada laboral,
pues todos los contratos, bye, hay que hacer nuevos Contratos colectivos de ¿no? trabajo, contratos ley, efectivamente. Entonces, es una carga administrativa para empleadores, para trabajadores, para sindicatos, para Exacto. tribunales laborales. Entonces, sí, no le restamos importancia a este tipo de propuesta, evidentemente porque tiende a beneficiar el derecho de los trabajadores, y debemos de recordar que los derechos humanos están consagrados en la Constitución. Todos aquellos beneficios en cuestión laboral deben de respetar el principio de progresividad, es decir, va a ir, toda modificación va tendiente a incrementar los beneficios de los trabajadores y no al revés, ¿no? Sí, por ejemplo, incluso también hay muchos cuestionamientos, ¿no? Que de repente he escuchado donde dicen, bueno, ¿y ahora mi hora de comida? Ándale. ¿Cómo la voy a tomar o cómo la voy a contemplar o ya no la voy a tomar? ¿Qué va a pasar con esa situación? Digo, de acuerdo a lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo, pues todos tienen derecho a tomar pues sus 30 minutos de descanso para que puedan tomar sus alimentos, y que se va a considerar una jornada de trabajo, o sea, ese tiempo se considera como trabajado, ¿no? No es que se le descuenta. Sí, Entonces, como bien pueden observar, queridas personas que nos acompañan, este tipo de propuesta, si bien todavía no está aprobada, o sea, lo manejamos, hacemos especial énfasis en manifestar que no es una propuesta que está aprobada, está apenas en discusiones, por ahí por estos días se estará discutiendo en la Cámara de Diputados para determinar si es que tiene a bien aprobarse en beneficio de los trabajadores. Pero como bien lo mencionó la maestra Jessie, ¿qué sucede con aquellos empresarios, con aquellos pequeños empresarios que tienen, por ejemplo, una tintorería donde tienen 1 o 2 trabajadores, aquellas misceláneas donde tienen 1 o 2 trabajadores? Es decir, el grueso de la población que son pequeños comerciantes que de alguna manera tratan de brindarle todas las prestaciones a que tienen derecho sus trabajadores, como bien nos mencionas, Jessie, son los más afectados en caso de que esta propuesta sea aprobada, ¿no crees? Sí, y pudiera darse el hecho de que pues nuevamente vuelvan a la informalidad, ¿no, Alex? O sea, precisamente por la carga y por todo lo que está conllevando todo esto, ¿no? O sea, digo, la verdad es que es una buena reforma que pues de acuerdo a los estudios que han hecho y todo en muchos países del mundo, pues las jornadas de trabajo son realmente menores a las que actualmente tenemos aquí en México, ¿no? Y su nivel de productividad es muy bueno, entonces se pretende precisamente por eso que la jornada se reduzca, pero también vemos la otra parte y la otra cara de la moneda de los empresarios o las microempresitas que existen y que pues bueno, todo lo que va a implicar esta reducción, ¿no? De esta reforma. No es posible ver solamente un punto de vista, ¿no, Jessie? Claro. O sea, evidentemente los trabajadores dicen, yo quiero que me digan cuándo empiezo a trabajar 40 horas, yo quiero que me digan cuándo ya tengo derecho a 2 días de descanso. Calmantes montes, dijeran por ahí, ¿no? Sí. Todavía no está aprobada. Entonces, si nosotros nos hiciéramos la pregunta de ¿qué impacto tendría la aprobación de esta jornada? Evidentemente es un impacto que beneficia a los trabajadores, pero que impacta de manera económica a los empleadores. ¿Por qué? Porque tendrían que realizar una mayor erogación para cubrir precisamente sus líneas de producción, en el sentido de que, oye, pues si ya nada más va a trabajar mis trabajadores solamente van a trabajar de lunes a viernes, pues entonces ahora voy a cerrar 2 días a la semana, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué empresario tiene ese pensamiento en mente, no? Evidentemente dice, pues yo voy a necesitar producir. Entonces, creo yo, Jessie, que es consistente los cambios en esta administración tendientes a darle un beneficio a los trabajadores a costa del bolsillo, de la economía, de los empresarios, sí, ¿no? Entonces, no cambia, es difícil no hablar de esto, pero si en este gobierno no tenemos, la política fiscal establecida nos indica que no hay nuevos impuestos, no se han creado impuestos nuevos, sin embargo, sí se incrementa la recaudación. Entonces,
¿Qué es tendiente a esto? Que están fiscalizando, están optimizando los medios fiscalizadores a efecto de que expriman a los contribuyentes que tienen cautivos, ¿no? Sí, la verdad es que la manera de fiscalización por parte de la autoridad pues ha sido bastante fuerte, ¿no? Porque en este caso pues existen todo lo que son las cartas invitación, que ya finalmente te llega una carta invitación y ¿qué haces? Pues inmediatamente en ese momento vas y autocorriges y revisas y checas, o sea, porque dices, bueno, no quiero que me llegue una auditoría por parte de la autoridad, ¿no? O esas llamadas vigilancias profundas, donde, Sí. a ver, te llaman y te dicen, detectamos que tal, que tienes omisión de ingresos, o lo declaraste, o los FDIs, entonces pues hay que hacer, y todo eso es tiempo, Alex, o sea, tiempo que al final del día es una carga administrativa, ¿no? No solamente pues para las empresas, sino para pues todos los contribuyentes, ¿no? Que están activos, o sea, porque pues tienen que contratar o a un abogado o tienen que contratar los servicios del contador, y si es más trabajo, pues obviamente hay que pagar más, ¿no? Entonces... Yo te haría una pregunta, Jessie. A ver, el grueso de la población, el grueso de los clientes, cuando se acercan a un servidor, no sé si ha sido tu caso, Jessie, cuando nos dicen, oye, ¿me conviene darme de alta? ¿Me conviene entrar a la informalidad? Perdón, entrar a la formalidad, o sea, de la informalidad a la formalidad. A ver, Alex, explícame qué es lo que tengo que pagar. Pues mira, cliente X, vas a tener que pagar un impuesto sobre la renta por las utilidades generadas, vas a tener que pagar un impuesto indirecto que se llama impuesto al valor agregado, el cual va a entrar a tu cuenta, pero no quiere decir que va a ser tuyo. Adicional a esto, si tú cuentas con trabajadores, recordemos que no hay ninguna ley que nos obligue a tener trabajadores. Pero si tenemos trabajadores, entonces sí las leyes nos obligan a darle seguridad social, a enterar los impuestos retenidos, a brindarle todas las prestaciones mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, la gente se queda así como que, y chispas. O sea, todo eso lo tengo que hacer yo. Bueno, pues evidentemente tal vez no tú, pero sí necesitas contratar a un abogado, sí necesitas contratar a un contador, sí necesitas contratar a un diseñador si es que vas a vender algún producto, etcétera, etcétera. Entonces, como que si lo que se pretende es incentivar, sí, como que lo desanimas. No hace match, no, Jessie, o sea, como que dices, oye, pues sí quieres que contribuya al gasto público, pero pues déjame respirar, ¿no? O sea, dame oportunidad a establecerme, establece un mecanismo que realmente me incentive, ¿no? Pero yo creo que es todo, ¿no, Alex? Porque al final del día, pues sucede que pues te encuentras con a lo mejor otro tipo de países donde dices, bueno, pues su recaudación a lo mejor es fuerte, es el pago de los impuestos, pero te encuentras con un sistema de salud, con un sistema de seguridad, con un sistema de educación bueno, ¿no? Y comparado con lo que de repente hay aquí en nuestro país, dices, no, bueno, pues prefiero seguir en la informalidad, ¿no? Que obviamente pues está mal porque pues así como nos establece la Constitución, pues todos tenemos la obligación de contribuir con el gasto público, ¿no? Sí, en base al 31 fracción cuarta, estoy de acuerdo Entonces, contigo. pues ahí yo creo que es donde empezamos con ese tipo de detalles y como mencionas tú, de repente llegan los clientes y te preguntan y pues ya nada más les ves la cara así como que no, bueno, o sea, ¿qué hago, no? Entonces es complicado. Ahora, aquellos contribuyentes, aquellos clientes, aquellos empresarios que ya cuentan con una planta laboral de 2 empleados, 5 empleados, 10 empleados, 15 empleados, el número que sea, evidentemente esto va a implicar, si esta reforma se llega a aprobar, pues va a implicar una carga y unos cambios que tendrán que realizar, quieran o no, porque se van a encontrar obligados a realizarlo, a modificar contratos de trabajo, como ya lo mencionábamos, a modificar contratos colectivos, en este caso a establecer las políticas para efecto de ver los días de descanso, ¿no, Jessie? Y ya lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos una prima dominical en la cual ya está establecida, pero ¿qué va a suceder ahora con los sábados? O sea, entonces ya no estaríamos hablando de un séptimo día. La Ley Federal del Trabajo, para aquellos que estén menos
relacionado se establece que es obligación de todo trabajador cumplir una cuota de trabajo en horas de 48 horas. Nosotros hacemos la división de 8 horas al día de lunes a sábado, siendo el séptimo día el que se paga como si estuviera laborado, pero es un día de descanso. Es decir, si este trabajador, por poner un ejemplo, gana 100 pesos al día, bueno, ya ni 100 pesos porque es menos del mínimo, ¿verdad? Pero simplemente para efectos didácticos, 100 pesos al día, entonces el patrón tendrá que pagarle un salario de 600 pesos por laborar, de 700 pesos por laborar de lunes a sábado. Se le van a pagar sus 100 pesos el día de descanso, pero ¿qué sucede? Entonces, si ahora van a haber 2 días de descanso, que sería sábado y domingo, el empleador tendría que pagar 2 días de descanso. En lugar de séptimo día sería sexto y séptimo día, ¿no, Jessy? Sí, y en este caso también lo que acabas de mencionar, ¿no? Esa prima dominical, ese 25%, ¿no? Entonces, adicional. Y otra prima sabatina que sería ya el 25, 25, 50%, exactamente. ¿no? Entonces, vemos pues que es trae una serie de repercusiones que, si bien tienden a mejorar la vida del trabajador, sí van a representar sí o sí, en caso de aprobarse, una carga económica para el empleador. Pero vámonos a un pequeño espacio publicitario y regresamos en un momento. Gracias. Capacítate todo el año con nuestra póliza de capacitación IMEFI. Mantente actualizado en las áreas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal y PLD. Estos son los beneficios que obtienes al adquirir nuestra póliza de capacitación. Acceso a 12 consultas con expertos en las áreas mencionadas. Acceso a la videoteca, donde encontrarás más de 50 cursos grabados en alta definición con temas actuales. Descarga de material de cada uno de los cursos. Acceso a todos los cursos en línea en vivo. Acceso a nuestro canal de IMEFI exclusivo para todos nuestros alumnos sin cortes comerciales. Recuerda que tu póliza tiene una duración de 365 días a partir de la fecha en que la adquieres. Para mayor información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? No te preocupes, ahora puedes vernos las veces que quieras, a la hora que quieras, a través de nuestro canal de YouTube. O si eres de las personas que les gusta escuchar podcast mientras conduce al trabajo o a donde quiera que vayas, escúchanos a través de Spotify. No te pierdas la oportunidad de conocer temas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal, PLD y muchos más, en compañía de expertos con larga trayectoria profesional. Ahora ya lo sabes, venos o escúchanos solo por IMEFI TV. ¿Qué tal, amigos? Soy Jaime Pérez, contador público certificado, miembro de la Comisión de Control de Calidad en el Colegio Mexicano de Contadores Públicos. Vamos a invitarlos en esta ocasión a un curso en el que vamos a tratar la norma internacional de gestión de calidad. Vamos a ver algunos antecedentes de la anterior norma internacional de control de calidad. Serán 2 tardes en las que vamos a estar platicando de los diferentes cambios en los elementos o componentes de una norma a otra. Vamos a ver principalmente el tema del enfoque actual, que es un enfoque basado en riesgos y las acciones para mitigar estos riesgos. Espero que sea de su interés y los esperamos. Bueno, ya estamos de regreso platicando de este interesante tema, bueno, para aquellos que nos apasiona, sobre la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas. Estábamos hablando precisamente de que va a implicar beneficio para los trabajadores en caso de ser aprobada. Repetimos, esto todavía no está aprobado. Sin embargo, es interesante discutir este tipo de temas en el aspecto de prepararnos en el caso de las posibles consecuencias que pudieran tener.
Hablábamos pues de un beneficio para los trabajadores y de una carga eminentemente económica para los empleadores, ¿no, Jessy? Así es, Alex. Estos beneficios están enmarcados pues en mejorar, como bien lo habíamos mencionado, en reducir el agotamiento de los trabajadores, en mejorar la salud de los trabajadores. Precisamente está tendiente a aumentar la productividad, que si bien ya lo habíamos mencionado, Jessy, no necesariamente quiere decir que una jornada menor va a incrementar la productividad, lo cual implica que el empleador va a tener que invertir probablemente en estudios de tiempos y movimientos, en estudios que serán tendientes a incrementar la productividad, dado que la ley va a obligar a que la jornada laboral sea menor, Jessy, ¿no? Entonces, evidentemente no podemos decir que el sector empresarial se va a quedar pues así nomás con los brazos cruzados, claro. ¿No? Sí, de hecho, o sea, la finalidad de esto pues es que también los empresarios pues van a buscar alternativas, ¿no? O sea, porque al final del día pues ellos son los afectados. Digo que sí puede traer muchos beneficios esta reducción de la jornada laboral, porque bueno, de acuerdo a estudios que han hecho en diferentes países, pues su reducción es menor, como ya lo habíamos mencionado, y creo que ha tenido una tendencia favorable para que su productividad se vea incrementada, ¿no? Pero eso no significa que aquí en México vaya a suceder exactamente lo mismo. Y sobre todo que no estamos hablando de economías iguales. Claro, por supuesto. Siempre tratamos de decir, México ya es casi del primer mundo, estamos a un pasito de caer en el primer mundo, ¿no? Pero evidentemente ni nuestra productividad, ni nuestro Producto Interno Bruto es el mismo de los países de primer mundo, ¿no? Empezando por la cultura precisamente, ¿no? A veces pues es necesario reconocer que si bien los sindicatos en México tienen la función primordial y fundamental de velar por los intereses de sus agremiados, en este caso de los trabajadores, ¿qué crees? Que en la práctica no siempre sucede. Pues de hecho, ahorita con todas estas reformas, Alex, pues básicamente pasa a reformar pues mucho de todo esto, ¿no? Porque hoy por hoy, pues ya tú como trabajador tienes el derecho de elegir si quieres formar parte de un sindicato o no. Y anteriormente, ¿qué era lo que sucedía? Y precisamente viene con todo esto, ¿no? ¿Por qué todas estas reformas? Porque anteriormente, pues, llegabas a un trabajo y decían, no, pues ya está firmado el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Y pues tú como trabajador, pues te tenías que apegar a eso, ¿no? Y al final del día, pues, a los sindicatos no les interesaba más que, pues, mientras me paguen mi cuota sindical, pues en realidad no velaban por los derechos de los trabajadores. Y hoy por hoy, pues, se está buscando con este tipo de reformas, pues precisamente regular todo esto para que el trabajador pues tenga de alguna manera un respaldo, y que si realmente existe un sindicato, pues ese sindicato cumpla con esa función de poder apoyar a los trabajadores, ¿no, Alex? Sí, estoy de acuerdo, Jessy. Pero bueno, entonces, la intención de esta propuesta de reducción de la jornada laboral tiene como finalidad velar por los intereses del trabajador, mejorando aspectos como de su salud, como de integración familiar, como de disminución de estrés, como aumento de la productividad, como las reservas que ya comentamos. En caso de que se apruebe, esa es la tendencia, pero no es la única, Jessy. No. O sea, nos encontramos de que no es la única propuesta, tenemos más. ¿En cuál de ellas podemos comentar? Pues creo que otra de las importantes y que también los trabajadores están esperando con ansias es la reforma al aguinaldo, donde pues se va a reformar el artículo donde nos establece que pues ahorita al trabajador le corresponden sus 15 días de aguinaldo por, ¿no?, el año completo trabajado. Exactamente. Y se pretende que se vaya, ¿qué creen? Escuchen, paren oreja, al doble, es decir, a 30 días. Jessy, esto lo escuchan la plantilla de todos los trabajadores, toda la población escucha esto, y lo primero que dices, ¿cuándo? Ya en diciembre ya puedo cobrar, en lugar de 15 días, 30 días de aguinaldo. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos establece mínimos.
Es muy probable que haya empresas, que haya empresarios que paguen adicional el aguinaldo al mínimo establecido por la ley. Es probable que paguen 30 días o 40 días o 45 días, etcétera, por aquellas empresas que tengan, por ejemplo, contratos colectivos de trabajo o contratos ley. Sin embargo, el grueso de la población, dicen los empresarios, retornando al aspecto de los empresarios pequeños, dicen, pues yo pago lo que establezca la ley establece 15, pues pago 15 días de salario, ¿no? Está en propuesta que se paguen 30 días de salario por concepto de aguinaldo, evidentemente por haber laborado los 365 días del año. Beneficio, sí, nuevamente para los trabajadores. De alguna manera podríamos hablar de que estaríamos equiparando, porque hay otros países que tienen ese rango de prestaciones, Jessie, ¿no? Sí, pero no tienen el nivel que México. O sea, es decir, a veces los políticos a cargo de nuestro querido país, pues nos hacen querer ver una situación que no es real, en el sentido, es que, voy a poner un ejemplo, y es difícil no desviarme un poquito, pero para ejemplos prácticos lo comento. La gasolina. La gasolina en este gobierno se nos dijo que iba a disminuir a 14 pesos, pero nomás ahí se quedó. Ronda el precio de los 21 o 22 pesos actualmente, ¿no? Y cuando las autoridades nos dicen, es que es el precio a nivel mundial de la gasolina. Sí, me hablas del precio de la gasolina, pero ¿por qué no me hablas de la percepción de los salarios de los trabajadores? Entonces, por un lado sí, cuando tenemos que gastar, pero por otro lado no, cuando se trata de invertir, ¿no, Jessie? Sí, creo que va más allá, Alex, porque por ejemplo, leyendo y revisando alguna información, pues dice, todo tiene que ver desde pues el tratado, ¿no?, de libre comercio que existe entre los países. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, decían, es que los salarios que tienes tú, México, son muy bajos, entonces es una competencia desleal entre mi país y tu país, porque claro, obviamente la mano de obra es muy barata en tu país, ¿no? Pero, o sea, vuelvo a lo mismo y a lo que acabas de mencionar, las condiciones que vivimos en el país son completamente diferentes a países de primer mundo, ¿no? Entonces es ahí donde pues las diferencias son enormes. No nos podemos convertir en un país de primer mundo por un decreto. Así de simple. O sea, necesitamos trabajar más. Creo que si bien no me atrevería a juzgar como una reforma buena o mala en el sentido, si tiende a beneficiar al sector más amplio del país, que es el sector trabajador, evidentemente es una buena noticia. En caso de que ésta se apruebe, siempre se verá con buenos ojos a efectos de beneficiar a los trabajadores. Pero debemos de encontrar la forma de apoyar al empresario, exacto, de apoyar al empresario porque es el que cubre las cuotas sociales, es el que paga los impuestos, es el que paga los salarios. Entonces, eso es lo que la política fiscal, desde mi punto muy personal de vista, Jessie, no ha logrado establecer en forma concreta para establecer los mecanismos adecuados para apoyar al sector empresarial, ¿no? Siempre terminamos diciendo, pues el empleador tiene dinero, que pague. Y no lo dudo, hay empresarios que evidentemente manejan empresas en sectores muy grandes que tienen márgenes de utilidad muy amplios. Claro. Pero en verdad, créanme cuando les menciono que tengo un 60, 70% de clientes que son clientes pequeños, como pequeños empresarios, como los que nos están viendo en este momento. O sea, que dicen, oye, pues apenas voy sacando para la utilidad, apenas voy obteniendo un beneficio y ahora tengo una carga adicional. Entonces, de esos clientes, de esos contribuyentes, también hay, y muchos. En mi rancho le llaman de otra manera, Jessie, no lo puedo decir en este momento, pero es la verdad, esa es nuestra realidad, Jessie, ¿no? Sí, y era lo que te mencionaba anteriormente, Alex, o sea, la cuestión de decir, bueno, a lo mejor ves que esas contribuciones o eso que está recaudando el gobierno realmente se ve reflejado en beneficios. Yo como empresario, como trabajador, o sea, dices, pues bueno, no hay problema, ¿no? Pero pues realmente, pues no, o sea, no ves esos cambios. Entonces es ahí donde dices, híjole,
¿qué hago, no? Y vuelvo a lo mismo, los empresarios, las pequeñas empresas, son las que constantemente, pues el gobierno está con los actos de fiscalización. Digo, creo que es a nivel general, pero a las pequeñas empresas son a las que más les pega, son los contribuyentes que están activos, que están cautivos y que en este momento son los que están contribuyendo para el gasto público, y es ahí donde le están pegando más, ¿no? Creo que sí, acabas de mencionar un punto importante y no quiero dejarlo pasar, Jessy. Mencionaste evidentemente que el pago de los impuestos, de las contribuciones, está establecido en el 31 fracción cuarta de la Constitución. Todos los contribuyentes debemos de contribuir con el gasto público de los estados y de los municipios y de la federación. Pero de alguna manera queremos ver reflejado ese beneficio de ese pago de impuestos. Claro. Y es ahí cuando nos dicen, oye Alejandro, a mí me han hecho esta pregunta así a rajatabla. ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Porque estás obligado. Sí, pero mira, ni tengo seguridad, ni tengo educación, ni tengo servicios de salud de calidad. Entonces, ¿cómo poder defender? ¿Con qué cara? Ese aspecto cuando evidentemente ese es trabajo del gobierno federal cumplir con todo lo que está establecido en la Constitución para beneficio de los mexicanos, ¿no? O sea, sí de alguna manera va más allá en el sentido de, ok, yo pago mis impuestos y pago todas las cargas sociales a las que estoy obligado y pago todas las prestaciones a las que estoy obligado si es que tengo trabajadores, que si aguinaldo, que si vacaciones, que si prima vacacional, horas extras, etcétera, etcétera. Pero yo quiero ver que ese pago de impuestos se ve reflejado en beneficios para mí. Sí, porque de repente también te llegas a encontrar, ¿no?, que van los trabajadores y no hay medicamentos en el seguro, ¿no? O sea, no les dan atención médica, o que se necesitan operar y hasta cuándo les dan una cita, ¿no? Ah, pero el seguro, pues, te tiene que cobrar y tú como patrón tienes la obligación de cubrir con esas cuotas, porque si no, entonces, ¿qué sucede, Alex? ¿No? Ah, sí, claro, sí, el patrón, las cuotas se cubren, estés localizado o no estés localizado, ¿no? Te den atención o no te den atención, o no te den atención. Entonces, pues mira, Jessy, siempre es interesante hablar de estos temas. Nosotros consideramos que si bien no están aprobados, si bien todavía no están en discusión, no es que digamos, es que ya para el 1 de diciembre se aplican estos nuevos ordenamientos, no, enfatizamos nuevamente, esto no es así. Sin embargo, consideramos que es importante, como decimos en mi pueblo, pues es ir midiéndole un poco el agua a los tamales, ¿no? Para ver cómo va a estar, cómo va a pegar, o sea, si viene recta, si viene curva, si viene lenta. Es importante para todo el sector empresarial ir conociendo estos aspectos, evidentemente también para los contadores, para los administradores, para todos aquellos profesionistas que de alguna manera se encuentran relacionados o vinculados a este tipo de modificaciones que afectan nuestra vida diaria. Jessy, siempre se nos va rápido el tiempo cuando estamos platicando tan a gusto, pero bueno, en los minutos finales del programa, ¿cuáles serían tus últimos comentarios al respecto? Pues bueno, yo creo que es de suma importancia estar informados, independientemente de que aprueben o no estas reformas, son importantes y que bueno, tomen en consideración lo que acabas de mencionar, Alex, pues hay que ser de alguna manera preventivos en cuanto a, en el caso de que se llegaran a aprobar estas reformas, para que los empresarios pues tomen las medidas, ¿no? Porque económicamente pues sí va a haber una repercusión para ellos y entonces es mejor pues tomar esto de alguna manera anticipada, tomarlo en cuenta y bueno, pues los trabajadores pues de alguna manera ellos son los más beneficiados con todo esto, ¿no? Pero pues también que ellos se den cuenta todo lo que conlleva, ¿no? Muchas gracias, Jessy. Regálanos tus datos de contacto para el público, por Mi favor. nombre es Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Gracias, Jessy. Bueno, amigos, ya en los minutos finales, a mí me gustaría comentarles que nuevamente, perdón por ser tan enfático, esta es una reforma, la reforma de reducción de la jornada laboral no está todavía aprobada, la del incremento del aguinaldo tampoco está aprobada, ni discutida, ni por diputados, ni por senadores. Es precisamente una iniciativa para modificar la ley en beneficio de los trabajadores.
Habrá probablemente personas que digan, ay, ¿para qué pierden el tiempo discutiendo cosas que todavía no son ciertas? Bueno, ese es su pensamiento. El nuestro es estar informados, informarlos a ustedes, estar al tanto de qué lado puede pegar, como dicen por ahí, de qué lado puede saltar la liebre, ¿no? Entonces seguiremos tratando este tipo de temas y todos aquellos relacionados al aspecto fiscal, contable y financiero. Para mí es un gusto siempre estar con ustedes y contar con su presencia. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdeziasoc.com. Hasta la próxima.